Y como en los compartir anteriores, vamos a comenzar haciendo una oración. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, bueno y misericordioso. Te damos gracias porque nos permites reunirnos hoy nuevamente en torno a tu palabra, en torno a tu nombre. Te pedimos que esta noche podamos abrir nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder recibir lo que quieras decirnos hoy a nuestra vida concreta. Como siempre, Señor, sella una palabra solamente para nosotros hoy, que esa palabra nos dé ánimo, nos dé consuelo, nos dé lo que necesitamos hoy para seguir adelante, para que podamos descubrir tu amor en todas las cosas que nos suceden y no dudar nunca de tu amor. Te pedimos por todas las personas que nos siguen en el video, en el chat, y que no se pueden conectar hoy. También llévales una palabra a ellos, a su familia, a su casa. Por Venezuela, Señor, si es tu voluntad, ayuda a este pueblo que está sufriendo tanto ya lo indecible. Ayuda a salir por fin de esta pesadilla que ya tiene tantos años. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, llegamos ya a nuestra octava, el día 8 de nuestro compartir. Y hoy el mundo católico celebra la Semana Santa. Comenzó el domingo pasado con el Domingo de Ramos. Y nosotros lo celebramos, lo compartimos este lunes pasado. Y hoy celebra el Jueves Santo. Pues entonces vamos a ver hoy qué fue lo que ocurrió el día jueves. Sabemos que Jesús va a morir un día viernes. Y el domingo, que fue la entrada a Jerusalén, el lunes volvió a Jerusalén y fue cuando ocurrió el episodio de que barrieron con todo el negocio que tenían los sacerdotes allí en el templo. El martes Jesús se despidió de cada uno de sus apóstoles dándoles una palabra, una profecía. Por supuesto que ninguno se enteró de qué venía la cosa. Y el miércoles fue un día libre que se tomó. Un día en soledad que se pasó solo con su padre y el joven Juan Marco que se coló. Y hoy, jueves, va a celebrar lo que es la Pascua para el pueblo judío. Coincidía ese año la Pascua un viernes. Y como Jesús ya sabe que no va a estar ese viernes allí, porque él sabía lo que le venía, decide adelantar la Pascua con sus apóstoles. Solamente van a estar los 12 apóstoles, no va a haber ni una mujer, ni ninguno de los demás discípulos, solamente él con sus 12 a celebrar la Pascua judía, la Pascua hebrea, y es lo que se conoce como la última cena. La celebración de la Pascua, que quiere decir paso, pasar, saltar, que se celebra en el inicio de la primavera, es una festividad muy antigua. Ya los pueblos primitivos celebraban ese renacimiento de la naturaleza después de haber muerto todo con el invierno. Ofrecían los primeros frutos que empezaban a cosechar, el trigo y la uva, que era lo que abundaban por allá. Lo ofrecían a sus dioses en agradecimiento, y entonces celebraban con esas fiestas el paso, por eso se llamaba Pascua, el paso de la muerte del invierno a la vida de la primavera. Cuando el pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto, desde una esclavitud que ya tenía 400 años, Moisés instituye la Pascua ya con un significado propio para ellos.
ya eso no va a significar el paso de la muerte del invierno a la vida de la primavera. Ahora para ellos es la muerte de esos años de esclavitud, todos los penurias, los sufrimientos que ha pasado ese pueblo durante tantos años. Y la libertad de la tierra prometida, que Dios le dirá que es una tierra que emana leche y miel, que hay abundancia, donde no se te racionará nada. Y lo curioso es que lo que ofrecían en estas festividades era el fruto del trigo y el fruto de la uva, que es el pan y el vino. Ya van a entender un poquito de dónde vienen tantas las cosas que han pasado a lo que se conoce la misa católica, ¿no? Y otra cosa que instituyó Moisés en su Pascua fue que antes ya de salir de Egipto mandó a sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero pintaban los marcos de las puertas de la casa, porque iba a pasar el ángel exterminador matando a los primogénitos de familias, hombres y animales. Y donde él viera esa sangre, el exterminador pasaba de largo. Por eso también se llama Pascua, porque el ángel exterminador saltó las casas de los hebreos que tenían la sangre en las puertas, en los marcos de las puertas, y a los egipcios le mató todos los primogénitos de Egipto, desde el sirviente más humilde hasta el hijo del faraón. Y fue la razón por la cual el faraón al final los deja salir. Ahora, muchos años después, Jesús va a celebrar esta Pascua en la víspera de la fecha cuando tocaba, con sus apóstoles, como les decía. Y va a establecer una conmemoración de comunión con ellos. Y le va a cambiar nuevamente el significado de la Pascua, que ya no es ni el invierno a la primavera, ni es de la esclavitud a la libertad, sino ahora Jesucristo le va a dar un significado distinto. Y como la Pascua también están los signos del pan y el vino, y hay otros alimentos, él le va a dar un significado distinto a lo que va a ser, ya no es el paso en este sentido, sino el paso del egoísmo humano, de la mezquindad humana, al gozo espiritual de la hermandad de la comunidad de los hijos de Dios. Cuando tú descubres a Dios dentro de tu vida, pues, mueres a tu egoísmo, a tu yo, para poder servir y amar a los hombres. Por eso este día Jesús les va a dar un mandamiento nuevo, y así he llamado yo la presentación de hoy. Un mandamiento nuevo, la última cena. Jesucristo se va a reunir con sus apóstoles y les va a decir: mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Dice en el Evangelio de Lucas y en los demás evangelios. Y entonces tenemos que entender un poquito en qué constituía esta Pascua judía, para poder entender qué es lo que está celebrando Jesucristo realmente. Entonces los judíos llaman a este ritual que hacen cada año por esta fecha, y todavía hasta hoy lo siguen haciendo, que lo llaman el Seder Pascual, que es la narración, la liturgia, cómo se desenvuelve. Ellos ya para la época de Jesucristo también, y ahorita se hace igual, se reunían por familias. Tanto es así que si tu familia era muy pequeña, necesitaba un mínimo de 12 personas. Si tu familia no llenaba ese grupo, tenías que unirte a tu vecino y hacer el grupo. Por eso Jesucristo tendrá los 12 personas más él, para asegurar esto. Y entonces allí van a tener una serie de signos. Era la fiesta, y todavía, y como repito, todavía hoy para los judíos, es la fiesta más importante, más que para nosotros la Navidad o el Año Nuevo. Esta es la fiesta más importante para ellos, porque también para ellos su año empieza con esta fecha, empieza ahorita. ¿Ok? Entonces hay una serie de signos, yo se los menciono brevemente. Por ejemplo, aparte del pan, si ustedes se fijan en esta foto que está aquí abajo, que les puse, son unos panes ácimos que no tienen levadura, parecen las tostadas de los que comen los mexicanos mucho. Son unos panes finos, no tienen levadura, porque no alcanzó a echarles levadura por lo rápido que tuvieron que salir huyendo de Egipto.
cada cosa tiene un significado, cada signo es un significado y que los pone en sintonía con lo que están celebrando, están recordando, conmemorando lo que sus antepasados vivieron cuando salieron de Egipto. Hay unas hierbas, unas verduras de lechuga, apio y todo, son amargas. Cuando ellos comen eso, por supuesto, sienten la amargura que sufrieron en la esclavitud. Hay unas jarritas con agua, con sal, que representa las lágrimas que derramaron en Egipto durante todos esos tormentos. Ustedes han bebido lágrimas, son saladas, ¿verdad? Entonces, por eso beber agua con sal les recordaba las tantas lágrimas que derramaron. Tenían un huevo cocido porque simbolizaba a Israel. El huevo, a diferencia de las demás verduras, cuando es sometido a agua, cuando se hierve, la mayoría de las verduras y las demás cosas, las carnes, se ablandan, ¿verdad? Incluso se desintegra. El huevo, al contrario, se pone más duro. Entonces ellos decían que así es el espíritu del pueblo judío. Mientras más sufrimiento, mientras más fuego le meten, más duro se pone su espíritu, su ánimo. Y entonces todo eso son símbolos. Tienen una pierna del cordero, porque este cordero con el que pintaron las puertas, con cuya sangre pintaron las puertas de las casas, representa el brazo de Dios que lo sacó, del brazo poderoso de Dios que lo sacó de la esclavitud. Tenían frutas, aquí se ven las frutas, pero también tenían como una jalea hecha de varias frutas, de higos y todo, parecía como una mermelada, era pastosa y tenía un color rojizo, y que representaba el barro con el que ellos machacaban para hacer los ladrillos que tenían que... Ese era su trabajo en la esclavitud, construir los ladrillos para las grandes pirámides y edificaciones que hacían los egipcios. Bueno, y tenían mucho vino, tenían varias, el vino era ritual, por eso ustedes ven aquí botellas de vino, porque tenían que beberse al menos 4 copas de vino. Y para todo esto, cada vez que iban a comer algo, a tomar algo, el vino, una verdura, lo que sea, tenían que hacer una oración. Había el jefe de la casa, el más viejo de la casa, en este caso el papá, y si estaba el abuelo, el abuelo era presidía. Por eso la palabra que se usa, que usan normalmente las iglesias como presbítero, eso es lo que quiere decir anciano, porque el anciano es el que tiene más sabiduría y era el que presidía esta cena familiar. Entonces, Jesucristo va a reunirse con su apóstol a celebrar la Pascua que ha celebrado durante muchos años. Esta es la razón por la cual los días anteriores en el templo, los sacerdotes y los levitas mataban, sacrificaban muchísimos corderos, porque cada familia tenía que tener su cordero para comérselo el día de la Pascua. Y un cordero que tenía que tener unas cualidades específicas para poder ser apto, ¿no? Y este cordero siempre tenía ese sentido de sacrificio. O sea, era el que se sacrificaba por el pueblo. El cordero, también los judíos van a tener una festividad que es la festividad de Yom Kippur, que se celebra más o menos en octubre, y en esa festividad, que es la fiesta del perdón, ellos agarraban un chivo y le ponían todas las manos encima al chivo, lo tocaban y de esa manera transmitían sus pecados, sus culpas al chivo, y del chivo lo soltaban de la ciudad, lo dejaban salir para que se lo comieran los lobos o quien estuviera por allá, y así se libraban de todos los pecados. ¿Okay? De ahí el concepto del chivo expiatorio, cuando se quiere buscar a alguien que pague las culpas de otro, a ese se le llama el chivo expiatorio. Y viene de eso, de estas costumbres judías. Entonces Jesús está aquí con sus apóstoles preparándose para celebrar Ya vamos a ver más adelante cómo el significado de esta Pascua, de esta cena, para Jesús, precisamente porque se celebró, o sea, después de esta cena, va a ocurrir el prendimiento de Jesús, lo van a prender, lo van a agarrar preso las autoridades, y va a comentar todo ese proceso de juicio ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, después ante el gobierno romano con Pilato, hasta su crucifixión y muerte. Como ese evento sucedió
prácticamente después de la Pascua, de esta cena, es cuando los seguidores de Jesús, muchos años después, no le van a dar el significado correcto que le dio Jesús a esta cena y van a meter todos estos sentidos de sacrificio que tenía el pueblo de Israel y van a ver la muerte de Jesús como el del Cordero, el Cordero que se sacrifica por el pueblo, y que carga con las culpas del pueblo y se le pone todo ese dramatismo a la pasión y muerte de Jesús, que mañana vamos a tratar de verla desde otro contexto, de otra forma, sin tanta culpa, sin tanta redención y salvación en ese sentido, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo se cambia esto. Entonces, una cosa que sucede es que Jesús, nadie sabía el sitio de donde iba a suceder la cena, donde se iba a correr. Y solamente lo saben algunos apóstoles, y Jesús lo hace precisamente porque sabe que entre sus apóstoles hay un traidor y no quiere que lo capturen antes de celebrar la Pascua con ellos. Por eso es que él empieza diciendo, mucho anhelado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Pues la van a celebrar en la casa de los papás de Juan Marcos. Juan Marcos es un muchacho, tendría 11, 12 años para esa época. Fue con él que se pasó Jesús el miércoles anterior, el día de ayer, por decirlo así. Lo pasó con él en los bosques donde Jesús fue a meditar. Y Juan Marcos va a ser el que va a escribir supuestamente el Evangelio según Marcos. Y es un familiar de Pedro, y por eso al Evangelio de Marcos se le considera el Evangelio de Pedro, según Pedro, como vio Pedro las cosas. Pues la familia de Juan Marcos es una familia adinerada y muy afecta a Jesús, y Jesús les va a pedir un salón para ellos, pues, para celebrar la Pascua en secreto con su amigo. Nadie sabía que lo haría ahí. Entonces, bueno, el salón estaba en la parte de arriba de la casa y estaba arreglado para la cena. Una mesa, divanes, o sea, almohadones alrededor de la mesa, un puesto más elevado que se supone que era del presidente, en este caso de Jesús, y otros divanes en forma de U alrededor de la mesa y después de la sede principal. Entonces, cuando los apóstoles llegan, Jesucristo llegan primero que Jesús, o Jesús se queda abajo conversando con los anfitriones, y ellos ven la casa arreglada, adornada, bonita, la mesa, eso lo arreglan espléndidamente, y ven todos los alimentos, las hierbas, todo lo que van a comer allí. Jesús, desde hacía años, él no comía el Cordero Pascual por esa idea de sacrificio. Entonces, ellos ven todos los jarrones gigantes de agua, porque se tienen que tienen que lavarse muchas veces las manos. Los judíos todo es de pulcritud y de pureza y de limpieza y todo eso. También tenían que lavarse los pies, porque como decía ayer, eso es una norma de cortesía. Tú vienes en sandalias por unos caminos polvorientos y lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una casa es lavarte los pies. Ellos ven todo eso, las ánforas con las aguas y todo este cosa. Y van a ver también cómo está distribuida la silla, los puestos que ven ahí, el puesto principal, donde va a estar Jesús, y entonces ellos están ahí, nos sentamos, no nos sentamos, ¿qué hacemos? Esperamos que llegue Jesús y nos distribuya él a su gusto. Entonces, cuando ellos están ahí deliberando qué es lo que van a hacer, Judas Iscariote, el que lo va a traicionar, va y se pone en el sitio de honor que está a la izquierda del anfitrión. Ahí se sienta el principal, del puesto más honorable, está a la izquierda del que preside. Y entonces todos se molestan porque Judas hizo eso, y antes que puedan decir algo, Juan Zebedeo, que es el más jovencito de todos y que también es el más espaviento, ya ahí corre y se sienta en el de la derecha. Y entonces todos se indignan contra ellos, pero ellos no van a ceder esos puestos. Y viene Pedro también, que es el más adolorido, por decirlo de alguna manera,
viene y enfadado se sienta en el último lugar. Entonces busca el último lugar como una muestra de protesta, pero también él, recordando una parábola que había dicho Jesús, estaba esperando que cuando Jesús llegara le dijera: no, Pedro, vente para acá, siéntate en un lugar más honorable, y que bajara alguno de los otros que eran menos que él a un puesto secundario. Entonces ellos se están repartiendo y están ahí, después que se acomodaron Judas y Juan, los demás se acomodan en los demás puestos. Y están ahí en un pleito entre ellos. Algunos lo decían y otros lo murmuraban en su corazón, porque todos ellos querían quién era el mayor puesto. Cuando Jesús entra al salón, los consigue a ellos discutiendo de quién merece el puesto primero, el segundo, etc. Ellos siempre, en toda la vida, todo el ministerio de Jesús, van a estar peleando siempre por los puestos, como nos pasa a nosotros, pues, que siempre queremos los honores y todo. Y los ve riñendo y siente un desencanto, porque ya hace 3 años que está con ellos, y este es prácticamente el último día que estará con ellos en ese cuerpo. Y los ve peleando, pero al final se sienta y no cambia nadie, no cambia los puestos. El que se sentó, se sentó. Y entonces va a comenzar la celebración de la Pascua, que comienza con una copa que se llama la Kiddush. La pueden buscar cuando tengan tiempo. Es la primera copa de vino que inaugura la fiesta, la celebración, y es una copa de acción de gracias. Y se agradece a Dios por permitirle celebrar un año más la Pascua. Jesús simplemente va a decir, cuando toma la copa, dice: ya no beberé más de esta copa hasta que la beba en mi reino. O sea, como diciendo, esta es la última vez que como con ustedes. Fíjense que Jesús está aquí, Jesús sabe lo que le espera, sabe el complot que hay para matarlo, sabe que uno de sus discípulos lo va a traicionar, y por supuesto tiene la angustia de cualquier ser humano. Pero a Jesucristo, más que su preocupación por los que quieren destruirlo moralmente, o los que lo quieren destruir físicamente incluso, lo que le angustia, lo que le da ansiedad, es la seguridad de sus apóstoles. O sea, que a ellos no les pase nada. Eso es lo que más ansiedad le produce. ¿Qué va a pasar con ellos? Y él va a escoger esta fiesta para hacer un gesto. Les va a dar una parábola, pero no hablada, sino con hechos. Entonces, después de esa copa de vino, había una ablución de manos, o sea, se lavaban las manos. Y el sirviente o sea, los apóstoles, cuando ven ahí y saben que nada más van a estar ellos dos y que no van a haber sirvientes, porque en esa fiesta estaban los sirvientes para hacer esos trabajos, de lavar las manos, de traer las cosas, llevar la comida, traerla. Jesús no permitió que hubiera más nadie que ellos, los 12 y él. Entonces los apóstoles, desde que llegaron ahí, sabían eso, y dicen: ajá, ¿y quién va a hacer el trabajo de los sirvientes? Y aparte de estar peleando y discutiendo por los puestos de honor, también están discutiendo por quién es el mayor y quién es el sirviente, quién es el que menos vale, que es el que hace eso. En la fiesta de la Pascua de una familia lo hacía el niño más pequeño, era el que hacía esos servicios. No tenía sirviente, no era persona adinerada que pudiera pagar sirviente, lo hacía el niño más joven, el más. Y ahí no saben ellos quién va a hacer eso. Entonces Jesucristo va a aprovechar ese momento que viene esa parte del ritual, que es lavarse las manos. Entonces ellos están mirándose a ver quién es el que va a hacer el trabajo. Ven con asombro cómo Jesús se levanta, va hacia donde están las aguas, los cántaros de agua, se ciñe, se quita el manto y se ciñe una toalla y echa en una jofaina, en una ponchera, llamamos nosotros, dispuesto a ir a lavar los pies, y empieza por el último lugar, que es el último lugar de la mesa, estaba ocupado por Pedro. Y entonces, cuando Pedro ve que Jesús se arrodilla delante de él, dispuesto a lavarle los pies, se puso de pie inmediatamente. Y todos los apóstoles se pusieron de pie también, como diciendo: o sea, tampoco así, ¿qué pretendes hacer?
muertos de la vergüenza y de la pena, o sea, ninguno de nosotros se atrevió, se quiso hacer ese trabajo tan humillante, y tú lo vas a hacer. Y tanto es así que Pedro, cuando logró reaccionar, le dijo, de ninguna manera tú me vas a lavar los pies. Y Jesucristo, que está arrodillado y lo está mirando hacia arriba, Pedro está de pie, dice, tú ahorita no puedes entender esto, pero solamente te digo una cosa, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Claro, cuando Jesús le dice eso, ya se asusta Pedro y dice, no solamente lávame los pies, lávame todo el cuerpo si quieres. Porque, y es cuando Jesús dice, ya el que está limpio no necesita lavarse más que los pies, aunque todos no están limpios. Y Jesús empieza a dar señales de que sabe que está el traidor entre ellos, pues. Y les hace notar, pero ellos no se enteran mucho. Y simplemente les dice, esto que voy a hacer es porque les quiero dar un mandamiento nuevo. Por eso yo llamé el compartir de hoy lo llamé un mandamiento nuevo. Entonces, después que le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas, le lavó los pies a uno por uno, se volvió a poner su manto y se sentó a la mesa y dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y lo soy. Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, ¿por qué ustedes no se pueden lavar los pies unos a otros? Jesús está dando una lección, una parábola, pero lo hizo con su público, en una acción, no como lo hacía antes contando un cuento de algo. Lo hizo él mismo fue la parábola. Yo soy el Señor, yo soy. ¿Quién es más? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues si yo soy el Señor y me llamáis Señor y yo hago eso, yo puedo bajarme a servirlo, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Y dice, si ustedes quieren ser mi discípulo, lo que lo va a distinguir no son los primeros puestos y quién es el mayor y todo, que eso lo hacen los fariseos y los sacerdotes. Eso, ustedes no tienen por qué estar buscando los primeros puestos ni quién mayor. El que quiera ser el mayor tiene que servir a todo. O sea, lo que va a distinguir al seguidor de Jesús es que haga lo que hace él. ¿Y qué hizo él? Servir. Siendo el Señor, sirvió, se puso de sirviente. Y dice, el que quiera ser mayor en el reino, o sea, eso no aplica en el reino espiritual. En el reino material sí la gente busca esas cosas. En el reino espiritual, que es de donde viene mi reino, nada de eso funciona. Si tú quieres ser el mayor en mi reino, debes ser el último a nivel material y servir. Eso es lo que nos va a distinguir, el que podamos servir. O sea que si cuánta gente se llama seguidor de Jesús y es incapaz de servir nada, simplemente se sabe preceptos y se sabe versículos de la Biblia y se sabe doctrina y se sabe muchas cosas, pero a nivel de servir, de bajarte, de considerar al otro superior a ti, porque para tú poder servir tienes que sentirte inferior a los demás. No en el sentido de persona, de complejo de inferioridades que tenemos, no. Porque tú tienes que convertirte en un sirviente y el sirviente está por debajo del que los amos, del Señor, el dueño de la casa. Entonces, por eso nos cuesta tanto poder servir. Pues aquí Jesús les ha hecho esta primera parábola. Y saben que este gesto que ha hecho Jesús, yo se lo he compartido a muchas personas, pero si solamente les hago una breve reseña ahorita. Si tú quieres resolver, por ejemplo, con tu principal enemigo, ¿tú sabes cuál es tu principal enemigo si estás casado? ¿Saben cuál es? Tu esposa, tu esposo. Es tu primer enemigo. Y ya vamos a ver que Jesucristo más adelante va a decir, amad a vuestros enemigos. Y nosotros pensamos en los políticos, no. En aquella que me ha hecho mal. No, es los que conviven contigo. Y una cosa que si tú quieres allanar problemas que tienes con tu pareja que no logra solución, yo he aconsejado mucho en sesiones con pareja, esta ya es como terapia. Hacer esto mismo que hizo Jesucristo como una terapia.
lávale los pies a tu esposa y tu esposa lávale los pies a tu esposo. Como siempre cuando hay una discusión, una situación en el hogar, en el matrimonio, quizás entre la pareja o quizás con tus hijos, que no logran saber cómo solucionarlo, cómo resolverlo, la mejor forma es hacerte el último. Porque cuando nosotros no podemos resolver las cosas es porque yo en mi posición de lo que yo me creo ser, no puedo rebajarme a ese nivel. Yo no le puedo dar la razón a él si la culpable es ella o el que tiene la razón soy yo. Entonces, cuando cada uno está en esa posición, es imposible resolver las cosas. Por eso este simple gesto, este simple hecho, esta terapia, como la pongo yo, puede resolver cosas que son imposibles de otra manera. Se las dejo allí y después el que quiera les puedo explicar mejor cómo se hace. Continuamos con la celebración de la Pascua que está teniendo Jesús con sus apóstoles, después de este signo que ha hecho con ellos. Ahora vienen la parte donde tienen que comer las hierbas amargas, que les recuerdo que son la amarga. Recordar, ya cuando ellos mastican esas hierbas amargas, son como un tipo de lechuga amarga silvestre, les hace recordar la amargura del sufrimiento de la esclavitud. Y también comen la pasta esta que les dije, que se llama jaroset, y se mezcla y la hacen así como rojiza, y les hace recordar el barro de Egipto, las penurias, la esclavitud, todo les hace recordar. Ellos tienen que recordar primero de dónde los ha sacado Dios y ponerse en esa situación. Entonces todos comieron. Entonces después que comen esto es cuando Jesús les dice, les vuelve a recordar que su tiempo aquí ha terminado y que él se tiene que ir como está estipulado, pero no hacía falta que alguno de ustedes me traicionara. O sea, para que Jesús cumpliera su misión, no hacía falta que Judas lo traicionara. O sea, igual lo iban a apresar y todo. Jesús va a tratar de hacer algo para salvar a su discípulo, porque también siempre lo ha querido. Y entonces él va a anunciar que uno de ustedes me va a traicionar. Es cuando se forma ese zapero entre todos ellos. ¿Cómo es posible? ¿Quién, Señor? Y todos empiezan a preguntar, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo? Y no sabían, o sea, los agarró por sorpresa esa declaración que le hizo el maestro. Y entonces Judas, que está al lado de Jesús, al final le pregunta, maestro, ¿soy yo? Y él le dice, tú lo has dicho. Y entonces Juan, que está del otro lado, le pregunta, maestro, ¿quién es? Deberíamos saber. Y Jesús le había dado, porque cuando siempre el anfitrión, el que preside, en este caso Jesús, siempre que van a comer, bien sea el pan, las verduras amargas, todo, el vino, todo, primero lo come él, lo bebe él y él lo comparte, lo pasa a los demás. Entonces Jesús hacían como un pullito con las verduras amargas y lo sazonaban, por decirlo así, con la mermelada esa que eran los ladrillos, y se lo da a Judas. Entonces, cuando Juan le pregunta que quién es, él dice, el que he mojado el bocado y se lo he dado. Pero como él se lo da a todo el mundo, se lo está pasando a todo el mundo, ni Juan ni nadie se enteró. Al final Jesús le va a decir se va a acercar a Judas y le dice, lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Y Judas se levantó y se fue. Se fue y tampoco nadie se enteró por qué se fue. Simplemente vieron que Jesús le habló y se fue. Pensaron que como él era el administrador, el que cargaba el dinero, Jesús le mandó a comprar algo o qué sé yo. No se enteraron. Ninguno de los apóstoles se va a enterar de la traición hasta cuando lo prenden a Jesús. Y eso, por supuesto, le da un dolor muy grande porque Jesús hasta último momento, él esperaba que hubiese un cambio de actitud de Judas. De hecho, cuando Jesús se arrodilla y a lavar los pies de los apóstoles, y se pararon todos de pronto como decir, no, tú no puedes llegar a no te puedes rebajar a ese nivel. Judas también lo hizo, estaba de acuerdo con los demás apóstoles, pero cuando vio a Jesús humillado así, lavando los pies, en su corazón dijo, por eso es que este señor no puede ser el Mesías y el liberador de Israel, y yo estoy en lo correcto en abandonar a este grupo de fracasados.
O sea, en vez de conmoverlo, la actitud de Jesucristo, por eso más bien lo endureció más. Por eso Jesucristo usaba las parábolas, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Y no está hablando de cosas materiales. Si tú estás de mala intención, pues lo mismo que va a hacer Jesús, que para otros es alegría y buena noticia, para esa persona lo va a poner peor todavía. Y esto no solamente es de Jesucristo, eso también te puede pasar con tus relaciones con las personas, a veces con un hijo, a veces con la pareja. Cuando ya el amor no está o hay otras cosas de por medio, tú tratas de hacer que la persona recapacite, se pone peor. Cuando realmente el amor está muerto, solo intensifica el odio y enciende la voluntad de llevar a cabo lo que tiene planeado hacer. O sea, esas cosas que decía Jesús, más bien lo hicieron llevar más. Entonces aquí viene, ya Judas se va y le traen a Jesús la tercera copa de vino. Es aquí donde va a pasar las cosas a lo que se conoce como que la misa de los católicos. Los anglicanos y los luteranos también celebran la misa igual. Entonces, recibe la vino. Fíjense que es el vino lo que recibe primero y no el pan. Cosa rara, ¿no? En los evangelios también está así. Porque en el ritual tocaba primero la copa de vino, esta tercera copa que es la copa de bendición. Jesucristo va a decir, tomad todos vosotros y bebed de ella. Esta es la copa de mi conmemoración. Y va a decir lo que significa. Aquí le va a cambiar el significado. Acuérdense que esta copa para los primitivos, el vino, significaba la primavera, el florecimiento, la vida. Para los hebreos va a significar la tierra prometida, la libertad, la salida, el salir por fin de Egipto y la tierra que emana leche y miel. Jesucristo le va a cambiar todavía el significado y va a decir, esta es la copa de la bendición, de una nueva dispensación de gracia y verdad. Esta será para vosotros el emblema del don y el ministerio del Espíritu Divino de la verdad. O sea, esta copa va a significar, este vino va a significar el don del Espíritu Santo, que nos hace uno. Por eso hay unos salmos que dicen, mirad qué alegría, mirad qué bello el amor entre los hermanos. Qué admirable el amor entre los hermanos. Y el vino representa eso. Por eso nosotros no somos del Mediterráneo, no somos europeos, no tomamos tanto vino, pero sí tomamos algún tipo de alcohol, ¿verdad? Aquí bebemos más cerveza que vino. Pero eso alegra el espíritu, el vino alegra el espíritu. Y por eso el vino representa la alegría que da el espíritu dentro de nosotros, que nos permite amarnos. Cuando se da ese amor entre las personas, es realmente el mayor de los gozos. Como decía, esta festividad va a ocurrir antes de la muerte y la pasión de Jesucristo, los seguidores de Jesús van a cambiar estas palabras y van a decir otras cosas distintas, que es lo que está escrito en los evangelios, que dice, tomad y bebed todo de él, porque esta es mi sangre que se derrama por vosotros, por vuestros pecados. Ya le ponen el sentido de sacrificio. Jesucristo no está haciendo ningún sacrificio aquí, ya vamos a ver más adelante, sino que representa el gozo espiritual de los hijos de Dios, liberados de la esclavitud. La mayor esclavitud que podemos tener nosotros no es la opresión como le pasaba a ellos. El pueblo de Israel siempre va a estar oprimido por algo. ¿Sí? Después que ellos salen de Egipto y llegan a la tierra prometida, siempre van a estar luchando y van a estar dominados por todos los pueblos, los imperios que vayan a estar en la época. Van a ser dominados por los asirios, después por los babilónicos, después por los persas, después por los griegos. Cuando viene Jesucristo son dominados por los romanos. Y después de ahí no tienen más pueblo, no tienen más nación, más tierra, y van a estar dispersos por todo el mundo. Pero la verdadera esclavitud es el egoísmo,
es precisamente lo que nos impide a nosotros, lo único que nos impide a nosotros, poder pasar al otro, amar al otro, amar a tu marido, a tus hijos, a la gente, a tu suegra, a la gente tal como es simplemente nuestro ego, nuestro yo, que dice que no se deja romper, no se deja humillar. Por eso este vino significa, es el gozo de la persona que ha salido de esta esclavitud. Después de este vino, le entregan el pan que simbolizaba la muerte del invierno y después la esclavitud de Egipto. Jesús también le va a dar otro sentido, va a agarrar el pan y dice: tomad este pan de conmemoración y comedlo. Yo les he dicho que yo soy el pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. El verbo del Padre, tal como es revelado en el Hijo, es en verdad el pan de la vida. O sea que este pan significa ahora para los apóstoles, y el significado que le está dando Jesús, este pan es Jesucristo mismo. Es Dios como Jesucristo nos los mostró, como Jesucristo nos los enseñó. Hay muchos pueblos y muchas religiones creen en sus dioses y tienen sus dioses. Hay naciones todavía que tienen muchos dioses. Los monoteístas son más bien pocos. Pero, por ejemplo, las religiones orientales como las hindúes, los budistas, los chinos creen muchísimos dioses. Y puede haber muchos, se pueden creer en muchos dioses, pero, y de hecho los judíos creen en su Dios, el Dios que está en el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos al Dios que nos ha revelado Jesucristo como un Padre, y Él lo va a mostrar siempre así, como mi Padre. De tal manera que este pan, que también sus seguidores van a cambiar las palabras, es decir, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, porque le van a poner siempre el sentido de sacrificio, porque en la Pascua judía había un sacrificio, el sacrificio que hacías a Dios para ganar su misericordia, su perdón. Jesucristo en esta celebración no está haciendo ningún sacrificio, nada de. Simplemente está diciendo, cada vez que ustedes coman, de ahora en adelante, la Pascua, y beban este vino, esto va a significar para ustedes el don del Espíritu Santo. Y cuando coman el pan, van a ver el Dios que yo les he mostrado, el Padre que yo les he mostrado. De tal manera que comer el pan significa el pan de la vida que dice Jesucristo. Yo soy el pan de la vida, es Jesucristo mismo. Y fíjense que una de las cosas que más o sea, Jesucristo utilizó los símbolos cotidianos que usaban ellos y los mismos signos que estaban en el ritual de la Pascua, como era el pan y el vino, para expresar cosas sublimes, sobre cosas que a lo mejor con palabras no se pueden explicar, y él utiliza signos. Lo va a hacer siempre, que son más fáciles de entender. Y lo hizo también para que se quedaran así como cosas simples, como cosas sencillas para cualquier persona y para todas las edades. Él no quería que esos rituales con fórmulas y no sé qué. Y si hay algo que se ha puesto lo más rígido, ha sido precisamente esta última cena, porque se ha convertido todo en unas fórmulas, en unas frases, en unas palabras que pareciera que fuera magia. Cuando el fundamento de lo que quiso dejar Jesucristo era precisamente recalcar no el sentido de sacrificio y de expiación por los pecados y por las culpas, y por redimirnos de los pecados antepasados. Quiso que eso fuera la conmemoración de la hermandad de los hijos de Dios. O sea, el mensaje de Jesucristo es muy sencillo. Somos hijos de un mismo Padre. Por tanto, todos somos hermanos. Y por consiguiente, es inútil que los hermanos se odien. El odio entre las razas, entre la hermandad, entre los seres humanos, no tiene lógica si tú conocieras que todos tenemos
somos hijos de un mismo Padre y que todos tenemos ese pedacito del Padre viviendo dentro de nosotros, sea de la religión que sea del color de piel que sea, hable el idioma que hable, sea hombre, sea mujer. Si nosotros pudiéramos entender eso a nivel, no a nivel de intelectual, sino a nivel emocional, nuestra vida y la humanidad fuera distinta. Para la Edad Media, que es la época que se considera del oscurantismo de la humanidad, cuando la mayor superstición llegó a la humanidad, fue la Edad Media. Los filósofos y los teólogos se van a poner a hacer debates interminables sobre la presencia real de Jesucristo allí en el ritual de la misa, en el pan y el vino. Si Jesucristo estará, cómo está Jesucristo en el pan, cómo está en el vino. Y está presente, cómo está presente, qué parte del cuerpo me estoy comiendo. A lo mejor les va a parecer, les va a dar risa, pero esos eran los debates que se hacían en aquella época. ¿Cómo ocurre el fenómeno de que ese pan se convierte en carne y ese vino se convierte en sangre? Que por eso lo decían como si estuvieran hablando cosas, palabras mágicas para que sucediera un cambio allí de sustancia. Y van a crear palabras realmente locas. No, lo que ocurre es un fenómeno de transustanciación. Otros dicen, no, lo que ocurre es un fenómeno de transfinilización. O sea, cosas totalmente ridículas porque Jesucristo no estaba hablando de nada de eso. Jesucristo, por supuesto, está presente. Está presente porque Él siempre dijo que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y van a estar, cuando ustedes sirvan a las demás personas, allí estaré yo sirviendo a través de ustedes. Yo he venido aquí para servir a la humanidad. Les he servido, les he dado la palabra y los he servido. Y yo voy a seguir sirviendo a la humanidad a través de los siglos, a través de ustedes, a través de los que me siguen a mí. Entonces, estas cosas se fueron cambiándose y precisamente por ese sentido que tenían los judíos, del sentido de sacrificio. Entonces Jesucristo ya aquí, después de haber hecho toda esta parte de la Pascua, va a darles el mandamiento nuevo. Y fíjense, por supuesto, nosotros tenemos 2000 años oyéndolo y a nosotros no nos parece nada nuevo. Pero fíjense que Jesús les dice, ustedes conocen el mandamiento que manda que os améis los unos a los otros. Que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Ok? Eso lo sabían los apóstoles. Ese era el mandamiento que tenían. Y parte de que tú te ames a ti mismo primero para que puedas amar a tu prójimo. El mandamiento nuevo va a ir más allá. Jesucristo va a decir, no que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como yo te he amado. Como yo te he amado a ti, como yo los he amado, así es que vas a amar a los demás. No como te amas a ti mismo, que a lo mejor hasta te desprecias. No, como yo te he amado. Por eso es que decía que la verdadera religión es de la experiencia personal con Dios. Si tú no te has sentido amado por Jesús, difícilmente vas a poder amar a las personas, a las demás personas. Y Jesús les dice, yo les he amado con hechos, pues. Y dice, cuando yo les he hablado, no como un siervo, por ejemplo, dice, un siervo no conoce lo que hace su amo. Por eso yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Y amigo es más que hermano. He dicho otras veces, el amor fraternal, el amor entre hermanos es una cosa que debería ser lógica. El amor de amigo no es lógico. Por eso el amor más grande, como se expresa, incluso se ve en la escritura, el amor más grande no es el amor de dos hermanos, es el amor de amigos. Porque dirá Jesucristo, no hay mayor amor que dar la vida por tus amigos. Y esta vida no tienes que darla físicamente. Jesucristo la va a dar físicamente por otras circunstancias. Pero él no se está refiriendo simplemente que des la vida físicamente. Tú das la vida por el otro cuando tú das tu salud por alguien que no la tiene, por un anciano que no puede caminar, cuando das tu tiempo
haciendo algo por otra persona que no lo tiene. Y por supuesto, cuando puedes amar al otro cuando no corresponde tu amor. De esa manera estás dando tu vida. Y fíjense que Jesucristo lo que quiere de nosotros es lealtad, no sacrificio. Por eso decía que como el pueblo judío, los judíos y los apóstoles serán judíos y serán los que transmitirán esto después y son los que van a crear la iglesia después, tienen esa conciencia de sacrificio, de que todo lo que hay que hacer es un sacrificio a Dios. El sacrificio, en el sacrificio no hay amor. El que se está sacrificando no se está sacrificando por amor, está cumpliendo un deber. Es un deber del siervo, del esclavo. Por eso Jesucristo les dice, ya yo no los llamo siervos, porque el que cumple no cumple por amor, lo cumple por un deber. Entonces, el amor no es un sacrificio. Lo que tú haces por un amigo nunca es un sacrificio. Entonces, realmente lo que nos va a distinguir, diferenciar de cualquier otra persona es que nos podamos amar como Jesús nos amó. Y Jesús iba a ir terminando de decir, les dejo mi paz. Y Jesús nos va a dejar la paz. La paz es lo más preciado, lo que más desea todo el mundo, ¿verdad? Y Jesús nos va a dejar su paz, que no es la paz del mundo. En el mundo materialista nuestro solamente se puede conseguir dos formas de paz. Está el estoico, ¿verdad? Que es el que simplemente se resigna. No patalea más, ¿verdad? Aunque lo estén haciendo, se resigna y aguanta. Por eso dice, uno aguanta estoicamente, sin protestar todo lo que te hagan. Esa es una postura ante la vida, ante el sufrimiento, ante la realidad. Y por otro lado están los optimistas, los que ven todo positivo y todo les parece bien. Y consiguen una llanta del carro espichada, ¿verdad? Cuando van al trabajo y en vez de molestarse dicen, no, nada más esta media llanta espichada, la de arriba está bien. O sea, es un optimista. Entonces, Jesucristo ni era estoico ni era un optimista de esto que ve cosas que no existen para alegrarse. No, la paz que da Jesucristo es una sola. Es la certeza de que de que tu Padre es Dios y que todo marcha como debe ser, que todo funciona como debe estar. Así no nos parezca. Por eso Él va a poder entrar a la pasión, que lo vamos a ver mañana, a todo lo que le viene por delante. No porque eso fue lo que planeó Dios, ya lo vamos a ver, sino porque así lo decidieron los hombres de su época, los sacerdotes y todos los que les tocó, incluso los romanos. Pero Él va a entrar sabiendo que todo está como debe estar porque confía plenamente en su Padre. Jesucristo va a terminar esta celebración diciendo algunas cosas a los apóstoles, como les dirá, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es la que le da el gusto a las cosas. Ustedes han comido comida sin sal, no sabe a nada, ¿verdad? Échenle un poquito de sal y verán que todo lo que está dentro del caldo recupera su sabor. La carne sabe a carne, la verdura sabe a verdura y todo sabe a lo que tiene que saber. Vosotros estáis llamados a darle sabor a la gente. El sabor. Una de las cosas que yo veo o que más no me pega a mí de estar en este país, haber dejado el mío, Venezuela, es que aquí la gente no tiene sabor. Si hay una vida insípida, es la de los anglos. Una vida totalmente insípida. Pues nosotros estamos llamados a darle sabor a esa vida. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjense que ni siquiera se trata de que nosotros tratemos de combatir contra las fuentes del mal y con la oscuridad en el mundo. La oscuridad, ¿saben cómo se soluciona, cómo se combate? Simplemente encendiendo una luz. Si hay oscuridad ahorita en tu vida, en tu casa, enciende una luz. Es lo único que hace falta. En tu casa, lo único que hace falta es que haya una luz. Y si tú estás oyendo estas cosas es porque a ti, por alguna razón, no sé por qué, son los misterios de Dios, te ha escogido para que tú seas la luz de tu casa, de tu vecindario, de tu trabajo, de lo que sea.
Amad a vuestros enemigos. En eso se diferencia el que sigue a Jesús de todos los demás. Eso, amar a los enemigos es lo que es la perfección de Dios. Por eso Jesucristo dice, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿En qué se nota la perfección de Dios? Que es intachable, que no se equivoca nunca, que siempre hace lo correcto. Esa es la perfección que nosotros buscamos, ¿verdad? Perfección en el hablar, perfección en cómo nos vestimos, perfección en cómo nos vemos, perfección en todo lo que hacemos. La perfección de Dios no tiene que ver nada con eso. La perfección de Dios es, lo dice Jesucristo mismo, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, que hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos, que ama al enemigo. Tú puedes amar al enemigo y repito, el enemigo son los que viven en tu casa, no lo vayas a buscar en otro lado. Si no saca cuenta con cuántas berrinches pasas en el día y saca cuenta cuántos pleitos tienes en el día y con quién, ¿verdad? Esos son tus enemigos. Todo el que te quiere quitar tu paz, tu felicidad, entre comillas, pues lo que tú tienes, siempre lo vas a tener que defender. Esos son tus enemigos. Entonces, Jesús enseñó, fíjense esto que dijo del amor, del mandamiento nuevo. Jesús enseñó a sus seguidores a manifestar, en vez del amor fraternal, que es lo que abundan las iglesias, hay el amor fraterno. Fraterno es el amor de hermano, Jesús, que es el amar al otro como a ti mismo, amar a tu prójimo como tú mismo. Ese es el amor fraterno, considerar a los otros un hermano. Jesucristo les dijo, no, les enseñó el amor paterno. O sea, tu papá, tu mamá, si no tienes papá, no te ama como te ama tu hermano. Tu hermano, hay hermanos que se separan por un pleito y no se vuelven a hablar por años. Tu padre le puedes hacer lo que te la gana, siempre te amará. Así no, así dice, así el Señor, el amor como nos lo enseñó Jesús. O sea, ama a los demás como te he enseñado, como me has visto que te he amado yo. Siempre, incondicionalmente. Por eso, ya para terminar, les digo las preguntas de la tarea de hoy. Porque cuando nosotros no podemos amar, algo está pasando con nosotros. Por eso lo primero que vas a reflexionar ahora va a ser, ojalá que aproveches estos días, cuando tú oyes, por ejemplo, esta palabra, que eres amado por completo y eres completamente adorable. ¿Cómo las oyes? ¿Cómo las sientes? ¿Tú aceptas que eso es verdad? ¿Tú realmente sientes que eres amado completamente por las personas? Entonces vas a escribir qué pensamiento y qué sentimientos se te vienen cuando tú oyes esas afirmaciones. Después, segundo, ¿qué creencia negativa tienes sobre ti mismo que quisiera soltar? Que quisiera. Entonces, la forma que tienes para soltar esa creencia negativa de ti, yo hoy descubrí una que no me las había percatado. La forma que tienes es escríbele una carta de despedida en donde le agradezcas todo lo que te enseñó, porque esas cosas que nosotros creemos que son negativas de nosotros, las creamos en nosotros en un momento determinado para ayudarnos. Pues ahora si ya no la quieres, simplemente despídela, pero despídela por las buenas. Por eso te digo, hazle una carta. Escríbete una carta a ti mismo, a esa cosa negativa que no te gusta de ti, escríbele una carta. Agradécele y dile que ya vamos a pasar al segundo nivel. Y por último, haz una lista de las 3 cosas que puedes hacer hoy para tratarte como un hijo de Dios, que puedes hacer para ti. Entonces, primero necesitamos trabajar en nosotros para poder amar a los demás. Y termino con esta frase de Rumi, que es un poeta y un filósofo musulmán, que él dice, el amor que estamos buscando nos está buscando a nosotros. Está dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Fíjate, lo que estamos hablando. Este señor Rumi vivió en el año 1200. Tu tarea no es ir a buscar, no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y derribar todas las barreras que has construido dentro de ti mismo para impedirle el paso. Por eso, si tú no te puedes sentir hoy amado de Dios, es porque has hecho unas barreras que te impiden que Él pueda entrar, que Él pueda llegar. Nuestro trabajo en estas reflexiones es precisamente ir a ese centro nuestro en donde habita Dios para que puedas encontrarlo a Él, puedas enamorarte de Él.
abrirle el paso al amor de Él para que puedas dar eso a los demás. Acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene. Hasta aquí la presentación de hoy jueves. Estoy terminando justo a tiempo, pero todavía les doy un momento si alguno quiere hacer alguna reflexión, algún comentario sobre el compartir de esta noche. Tengo varios mensajes. Vamos a ver algunos mensajes que me han puesto por el chat. Juancho dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Al servir se sirve a uno mismo. Es así, correcto. Muy bien. Alexa dice, así es, tenemos que comenzar con los que tenemos a un lado, con los que vivimos, nuestros hijos, la pareja. Correctamente. No vayan a buscar los enemigos en otras partes del mundo, ¿verdad? Como se embarcaba gente en cruzadas y que para liberar no sé qué cosa. No, nuestros enemigos viven con nosotros. Esos son los primeros que tenemos que aprender a amar. Y Juancho vuelve a decir, yo hago eso y le encanta sentirse amada, lavarle los pies. Eso me nació por amor. Ah, muy bien, si le lavas los pies a tu esposa, perfecto. Que también te los lave ella a ti. Eso es un ritual de reconciliación muy bueno. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario? Ok. Evalúa, hace una pregunta fenomenal. ¿Cómo podemos trabajar el amor cuando hay gente tan mala? En Venezuela eso es prácticamente cuesta arriba. Ver tanta gente malvada. Mañana lo vamos a ver precisamente en la pasión. ¿Ok? Gente malvada, porque existe. ¿Ok? Y vamos a ver la postura y la actitud de Jesús ante esta gente. Pues. Pero es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. La única respuesta es el amor. Lo que pasa es que cuando el amor parte de un esfuerzo es muy difícil. O sea, yo no te puedo decir que te esfuerces en amar a tu esposo o a tu esposa, porque a los hijos siempre los vamos a amar. Pero, por ejemplo, a la pareja sí. No, yo nunca puedo decir, mi ex papá, esta es mi ex mamá, este es mi ex hermano. Eso no lo puede, nunca serán ex. Pero de mi pareja sí puedo decir, este es mi ex esposo, este es mi ex esposa. Si nos podemos desvincular de la persona con la que hemos decidido seguir nuestra vida. Eso puede pasar. Entonces, también necesitamos amar a ese nivel a todas las personas. Pero mañana en el Viernes Santo vamos a ver precisamente lo que es capaz de hacer el mal, lo que es el mal en las personas. Es lo que se llama el misterio de la iniquidad. Es algo que existe en el mundo. En este mundo existe un misterio que se llama de la iniquidad. Seres que están llamados a hacer esto. Pero si la única respuesta que conseguí yo para eso es lo que hablaba en unas charlas anteriores, ver la vida como si fuera un juego, no porque no darle importancia, como un juego de un deporte, un soccer, por ejemplo. Y decía, estas personas son los contrincantes, los que me impiden a mí meter el gol, ¿verdad? Necesito para que la vida tenga valor y lo que yo hago tenga valor, tiene que haber un contrincante, un enemigo, alguien que me impida lograr mi meta, lo que yo quiero hacer. Y si tú quieres que tu amor se vea, lo más fácil es que tengas a alguien que te lo contradiga, que es alguien que te lo ponga a prueba, ¿ok? A ver hasta dónde te llega. No hay otra manera. Es como todo, para si yo quiero decir a los demás que tengo la habilidad de pintar, pues tienen que ponerme un cuadro y unos pinceles. ¿Okay? Tienen que ponerlo en práctica. Si yo digo que yo nado, me tienen que tirar al agua. ¿Okay? A ver si es verdad. Entonces también, si yo digo que amo, y lo dirá Jesucristo, amar a los que te aman, a los que se portan bien. Hay una señora encantadísima con su esposo, no habla, no protesta, no se queja, se come lo que le pongan, el cheque se lo trae completico a ella y hace, limpia, lava, plancha, hace de todo en la casa. ¿Quién no se casa con ese hombre? No bebe, no fuma, no es mujeriego, no sale nunca. Todo el mundo se casa con ese señor. Bueno, muchas mujeres se aburren con un hombre así. Amar cuando no es como yo quiero, cuando es contrario a lo que yo quiero, ahí es donde te quiero ver. Y eso es lo que nos forja, lo que nos entrena a amar. Amar también hay que entrenarse.
¿Okay? Y es lo que nos va a hacer perfectos. No creo que en esta vida podamos ser perfectos, pero empezamos. Muy bien, ¿algo más? Mañana no se pueden perder todavía nos falta mañana y el sábado. Mañana celebramos el Viernes Santo, o sea, la pasión y muerte de Jesucristo, y el sábado vamos a celebrar la resurrección. O sea, vamos a vivirla, igual que hemos hecho en los compartir, y espero que traigan bastantes comentarios. De hecho, el sábado santo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para darle un chance a todos que hagan un feedback de todo, como es nuestro último día de esta charla, de este primer ciclo. Ya después les contaré cómo vamos a seguir, qué pensamos hacer aparte de esto. Pero, sin más, entonces nos vamos a ver mañana viernes, ¿verdad? A la misma hora, ¿ok? A las 7 de la noche nuestra, de Chicago. Y el sábado también a las 7 de la noche. Así que, si no tienen más comentarios, buenas noches. Que pasen todas buenas noches. Buenas noches, gracias. Descansen. Buenas noches. Bye, hasta luego todos.